Me da mucho gusto recibir en este foro a mi amigo Alejandro Solalinde, que hace reconsiderar por qué soy tan ateo. Le digo, si cree en Dios por algún motivo será, pues, ¿no? Todavía estamos en un pacto de caballeros. El pacto de caballeros y ciudadanos democráticos es, la batalla es en el más acá y en ella estamos plenamente de acuerdo. Y tenemos aquí un sacerdote que se caracteriza por su lucha por la defensa de la libertad y su lucha por la defensa de los más oprimidos, fregados y jodidos de este país. Un placer estar con nosotros y estar contigo, Alejandro Solalinde. Compartamos. Si quieres empiezo. No, tú empieza, por favor, sí. Bueno, antes que nada quisiera confesar, expresar el enorme gusto que me da estar a un lado compartiendo este espacio con uno de las personas cuya honorabilidad está más allá de toda duda, de toda sospecha. Es rarísimo encontrarse con un hombre completo, entero, que ha puesto su vida al servicio de las causas por la defensa de los migrantes, por la defensa de los que están desposeídos, por aquellos a los que no les llega la justicia. Para mí, de verdad, es un honor, Alejandro, compartir esta mesa contigo y sobre todo en un espacio como este, que es este centro histórico donde nos rodea una atmósfera de tanta fuerza, de tanta presión, porque está toda la historia de México en esta plaza de la Constitución, o mejor conocida como Zócalo. Ayer empezamos sin ti, Alejandro. Tuvimos que hacer una especie de debate improvisado, pero quisiera replantear un poco mis dudas. Y decía ayer que para un hombre tan comprometido con el más acá, de este lado de la muerte, sí me gustaría muchísimo ver cómo concibes ese más allá, porque por lo que platicamos extensamente ayer, parecía que se había hecho del más allá una especie de negocio. Desde que Zoroastro hace que el más allá dependa de la moral y de una conducta determinada, las diferentes religiones ponen condiciones y a veces incluso llegan a ser negocios tan cuantiosos que se producen cismas en la Iglesia católica, se provoca el protestantismo por la venta de las indulgencias. Ese más allá resultó ser un maravilloso negocio. Les decía incluso que se vendían las hornacinas en las iglesias para colocar ahí unas pequeñas tumbas cercanas a los huesos, cercanas a los llamados relicarios, para que cuando viniera el juicio final Dios viera más inmediatamente a los santos y quienes estuvieran en el camposanto serían primeramente vistos. Y entonces se empezó a hacer, por ejemplo, en Ávila, una especie como de franquicia con los huesos de Santa Teresa de Jesús, y hay tantísimas parroquias ahí en la que hay en cada una de ellas un huesito de estos, y se convirtió en una especie de negocio. El más allá, que era el lugar en el que se sintetizaba la esperanza de los fieles, se convirtió en un negocio tremendo. Y quisiera saber si tú crees en el más allá, porque te interesas más en el más acá que yo, que no creo en el más allá, Alejandro. No, yo sí creo en el más allá. Y sí creo también que se ha sacado mucha lana con ese pretexto. Tú lo acabas de decir maravillosamente bien. El padre Martín Lutero era un sacerdote inteligente, sensible y que estaba en contacto con la palabra de Dios. Y entonces él se dio cuenta precisamente cómo la gente de la Edad Media estaba impresionadísima
por el castigo eterno, por el juicio, por el infierno y esos rollos. Y entonces la superalta jerarquía vaticana empezó a decir, bueno, sí, son pecadores, han hecho cosas graves, pero con una ligera mochada, pues puede perdonárseles mucho de lo que les espera en el más allá. Entonces, las indulgencias están a tanto más cuanto, y entonces ustedes se preocupan por el más allá, nosotros nos preocupamos por el más para acá, y ponemos un Vaticano de super lujo. ¿Sí? Yo quiero aclarar, yo amo a mi iglesia y nunca la voy a dejar, pero también digo que esta iglesia no es la que Cristo quiere, tiene que cambiar. Y lo que sí me interesa, fíjate, es explicarles el verdadero más allá. El más allá no es una rayita que tú dices, pues ya me morí y automáticamente voy a entrar allá. El más allá es la culminación de una utopía, de un sueño, pero que se hace realidad. Para mí se hace realidad. Es el reino de Dios. Para llegar allá y cumplir esa utopía se necesita preocuparnos por la gente de aquí, no por mí, sino por los más amolados, por los pobres, por las personas que buscan. Hay mucha gente que es víctima del poder de dominio de los más abusivos que explotan, y entonces se la van llevando. A mí se me hace muy curioso que mientras este joven, Jesús de Nazaret, nos dice que sí existe ese más allá, sí existe, y que se caracteriza porque en ese más allá el hombre ya no puede meter su mano. Ahí solamente Dios, que es Padre, que es Madre y que es misericordioso, puede actuar. Pero también nos dice que hay responsabilidades en esta vida, que está relacionado el más allá con las responsabilidades en este mundo. Por eso decía Jesús, sí, busquen el reino de Dios y su justicia, pero la justicia que es de aquí. No podemos hablar del reino de Dios en la culminación, el más allá, si no construimos el reino de Dios aquí. Entonces, es una idea que sí tenemos, ¿verdad? Y que existe ese más allá para Jesús. Pero les voy a decir algo impresionante. Miren, en este tema, ese 1% capitalista que ha apostado toda su vida por la acumulación de bienes, realmente pues no cree en el más allá. Podrá decirles que sí, pero está actuando como si esta vida fuera la única y la mejor y la última, porque toda su vida, la única vida que tenemos, se la pasan juntando, acumulando. Son personas adictas al dinero y a todo. Entonces se pasan acumulando riqueza, acumulando dinero, que finalmente no se llevan. Y pobres, ¿no? Pobres, porque hacen todo como para poder quedarse aquí y resultan que ni van allá ni se quedan aquí, y se quedan como el perro de las dos tortas, sin una y sin otra. Bien, normalmente cuando se hablan de muchas palabras, como por ejemplo la palabra muerte o la palabra amor, no tenemos una experiencia vivencial de esos temas. Son palabras que se usan como palillo de dientes, no tienen ese impacto significativo, esa carga semántica ruda que tienen cuando son experimentadas. Aquí hablamos del más allá como de un terreno, un territorio al que llegamos después de la muerte, y nos quedamos un poco indiferentes
porque estamos utilizando el lenguaje solamente en su nivel intelectual. Pero a veces la palabra amor se llena de contenido y uno experimenta frente a otra persona una atracción de un campo gravitatorio invencible y uno se lanza a aborazarse sobre el otro que uno ama. Y también la palabra muerte a veces adquiere esta carga semántica de a de veras, se le cae la cáscara, deja de ser simplemente un término más en nuestro vocabulario y representa algo que es una experiencia terriblemente dolorosa de ausencia por la pérdida de un ser querido. Alejandro, tú sabes, este tipo de diferencia, cuando pensamos en la muerte a nivel teórico, nos podemos imaginar cualquier clase de teorías. Cuando en la casa nos espera o hemos tenido la desgracia de que la muerte nos haya arrebatado a un pedazo de nosotros con ese familiar, con ese ser querido, con ese amigo, la palabra muerte nos deja verdaderamente debilitados y con la necesidad de no poder admitir lo que es manifiesto, que el que está ahí muerto, al día siguiente sigue muerto, a la semana siguiente sigue muerto, al mes siguiente sigue muerto y sigue muerto para el resto del tiempo. No vuelve a aparecer si acaso en sueños, pero su habitación se ocupa, sus ropas se venden, sus deseos se cumplen o se incumplen y un buen día nos acostumbramos, otra vuelta a la palabra muerte, esa suavecita, esa a nivel intelectual. Cuando estamos quebrados por la muerte, por la presencia de esta ausencia, somos muy dados a estar de por sí a expensas de cualquier esperanza que nos quieran vender, cualquier promesa de más allá nos resulta tentadora, justo porque no queremos admitir este hecho, el hecho de que ahí se quedó muerto y nunca más volvió. Esto ha sido una experiencia que supongo le ha acontecido a todos los seres humanos que han poblado este planeta y por eso hay tantísimas religiones y en tantísimas de ellas se ofrece una continuidad, una promesa, pero cuando uno revisa los distintos más allá y se da cuenta que se parecen mucho a los deseos de los fieles, a las necesidades que hay en esos lugares para presentarles un futuro del que no hay ninguna constancia, pero que sí se enmascara con el deseo de que efectivamente exista, porque no nos podemos hacer a la idea de nunca más volver a ver a nuestros muertos. Creo que hay una manipulación en el momento en el que más débiles estamos y por eso es que hay tantísimas religiones y tantísimos más allá con infinidad de fieles. El más allá cristiano, y aquí Alejandro no me desmentirá, quien mejor lo edifica, quien consigue lo que es la visión teocéntrica del más allá, un cielo en el que no estamos como individuos conscientes cada uno de nosotros en el caso de que nos salvemos, sino que vamos aproximándonos para fundirnos en la experiencia de ser uno con Dios, en una especie de aproximación asintótica en la que uno nunca llega a ser Dios, pero poco a poco se aproxima. Es esta visión tomista de experimentar el gozo de estar con Dios. En esa experiencia hay una promesa maravillosa, no es estar con nuestros seres queridos como piensan en el mundo islámico, no es encontrarme con mi abuelita, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, es simplemente estar solo, sin ser este ser de las circunstancias que soy, una especie de conciencia que poco a poco va a fundirse con Dios, y eso en el mejor de los casos. Esto tiene alguna prueba extra más allá de la fe, porque volviendo a Santo Tomás,
yo me he quedado en los preámbulos de la fe. Le he estudiado mucho, pero como la fe es una gracia, no se me ha dado. Y lo que sí se me ha dado es la constancia constante de que los que desaparecen, desaparecen para siempre, y que los más allá sirven para fines del más acá. Y que entonces la fe, este candor tan extraordinario que tenemos para confiar en el futuro, es aquello con lo que nos manipulan, aquello con lo que han hecho que nos volvamos unos sujetos resignados. Esta palabra no es ajena al vocabulario cristiano, la resignación. No ha servido ese más allá del que, insisto, no tenemos ninguna prueba más que la certeza personal de la fe. No ha sido eso con lo que nos han tenido contenidos, con lo que nos han doblegado, con lo que nos han obligado a mantener el estado de cosas como ha estado a lo largo de toda la historia. Siempre la religión al servicio, o por lo menos la institución eclesiástica de todos los colores, al servicio de los ricos, de los poderosos, para que el mundo siga como está. Hay una frase, y con esto termino esta intervención, Alejandro, una frase que recuerdo justamente del 68, de uno de los filósofos que fue en ese entonces un líder estudiantil, Herbert Marcuse. Al final del Hombre unidimensional decía: solo gracias a aquellos que ya no tienen esperanza nos es dable esperar algo esperanzador. Mientras seguimos con la esperanza de que la verdadera vida está en otra parte, de que la vida de aquí es simplemente un propedéutico para llegar a la vida verdadera, algo se contribuye justamente con esta religión a que las cosas se mantengan como están. Miren, el hecho de que muchas de estas realidades o estos términos, estos conceptos, se manipulen para intereses personales, no quiere decir que no existan esas dimensiones. Hasta Jesús ha servido como de catálogo, como de una franquicia para ser explotado. Pero eso no quiere decir que no valga y que no exista. Para este joven de Nazaret, para este joven maravilloso de Nazaret, él cifra todo el punto más importante de toda su propuesta en el reino de Dios, en la resurrección. La resurrección no es volver a lo mismo, no es encarnación, no es revivir, es entrar a una manera de ser cualitativamente distinta. Y él cree que la vida eterna, o es el más allá, sí existe, pero existe como una culminación de lo que aquí nosotras y nosotros no podemos hacer. Nosotros somos egoístas, Dios no nos hizo así, pero decidimos mal y nos volvimos egoístas. Entonces todo este mundo está tocado, toda la historia está hilvanada por nuestro egoísmo. Pero Jesús propone procesos y él sí cree que el punto culminante, el punto de llegada de toda la humanidad es esa vida eterna donde estaremos con un Dios personal que es comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero que también estaremos en comunidad, pero no en masota, porque Dios nos hizo a cada uno diferente y somos persona aquí y en la eternidad. Aquí una forma, en la eternidad de otra manera, glorificado dicen, pero así es. Yo quisiera retomar para esto que no hay otra más que la fe. No hay otra dimensión más que la fe para creer y para aceptar esto que en garantía nos dice Jesús de Nazaret. Y yo quiero retomar algunos términos de la cultura judía y de la cultura cristiana. A ver, creación, pecado, alianza,
Pascua, reino de Dios a la otra vida. En la teoría de la cultura bíblica dice que Dios nos hizo, obviamente, como nos diga la ciencia que nos hizo. Después hubo un momento en que tuvimos la oportunidad de ejercer nuestra libertad, porque Dios nos hizo libres. Nos había hecho a imagen y semejanza de Él en el amor. Pero nosotros decidimos mal y entonces nos desfiguramos. Nos desfiguramos personalmente, pero nos desfiguramos también socialmente, comunitariamente, porque empezamos la ruptura entre nosotros y empezamos los crímenes entre nosotros. Dios, que es Padre, no nos deja ahí y nos dice: mira, yo voy a componer esto, pero necesito de tu colaboración. Hagamos un trato, tú vas a colaborar, yo también. ¿Cuánto tiempo nos lleva componer este desperfecto? No sé, pero vamos a hacer una alianza antigua para el Antiguo Testamento, una alianza nueva para el Nuevo Testamento. El antiguo pueblo de Dios, todos los personajes bíblicos; en el Nuevo, Jesús. Pero nos habla Jesús de algo importante, la Pascua. En el Antiguo Testamento, en la cultura bíblica judía, se marca el éxodo, la salida de Egipto, como un punto culminante en el paso, es la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad, de todas las formas de muerte a las formas de vida, como preadelantándose, prefigurándose a lo que vendría la Pascua nueva. Jesús nos habla de una Pascua en la que nos vamos otra vez a reconfigurar en lo personal, pero también como pueblo, porque Dios nos llamó como pueblo. Insisto, no masota, porque cada una de nosotras, cada uno de nosotros es único. No hay nadie como nosotras, como nosotros. Entonces, en esta reconfiguración con Cristo, que es el Dios que sí vemos, va a llevar mucho tiempo. Se requiere de nuestra colaboración, requiere de la Pascua, pero también la realización plena de esa Pascua. La Pascua como persona se va a realizar cuando yo deje este mundo. Ahorita voy a decir qué pasa con mi siguiente etapa. Pero como humanidad igual, como humanidad estamos desfigurados de ese Dios comunidad que se lleva muy bien y que se ama entre sí. Pero Jesús nos dice, vamos a ir pasando precisamente de todos los puntos de muerte a los puntos de vida, de los puntos de esclavitud a los puntos de libertad, etc. Y entonces la culminación de esta propuesta que se llama Reino de Dios es lo que llamamos precisamente vida eterna. Pero estoy de acuerdo que esa vida eterna no va a empezar cuando nos muramos, ni cuando se acabe la historia humana. Esta vida eterna ya está aquí, a través de la gracia, a través del Espíritu Santo, que es esa persona innovadora que está renovando todo lo que se puede renovar en la humanidad, más allá de cualquier religión, más allá de cualquier institución eclesiástica, más allá de cualquier instancia humana. Él no pide permiso, es libre y está innovando. Entonces, nos está preparando para una vida cualitativamente más allá, pero que empieza desde aquí. Desde este momento empieza nuestra responsabilidad. Decía Jesús: dichosos los que creen sin haber visto. Me da muchísimo gusto que plantee justamente la parte del humanismo que hay en el cristianismo. Este mensaje de amor, este mensaje de conciliación, este mensaje en el que construimos un mundo mejor, es inobjetable. El Cristo visto como amor, no le veo ningún pero. Eso en este contexto religioso o en un contexto laico o en un contexto ateo, siempre y cuando estemos por la buena convivencia, por una mejor vida para todos, creo que hay unanimidad.
A mí más bien me preocupa ya no tanto el asunto de mi descreencia, sino el asunto de la fe. Era yo muy niño cuando mi madre enfermó de una enfermedad bastante fea y yo, para entretenerla, le leía poemas de Antonio Plaza. Y tuve una tía abuela monja que me preparaba para la primera comunión. Me explicaba esta papilla que nos dan a todos para prepararnos para la primera comunión. Un poco el Génesis, un poco los mandamientos, un poco de todo. Y yo tenía algunas inquietudes porque la convivencia con mi madre postrada no me resultaba compatible con el hecho de que este mundo hubiera sido creado por Dios y que todo lo que existía en el mundo era creado por Dios y que además Dios había mandado a su Hijo para que pudiéramos salvarnos al conocer la buena nueva y al poder convertirnos. No me terminaba de entrar y finalmente encontré mis dudas perfectamente dichas en octosílabo por este poeta Antonio Plaza. Si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Esta formulación a mí me lanzó a la filosofía. Me lanzó primero con un cura y otro cura y otro cura para ver si me la respondían. El primero me respondió con una bofetada: estoy a salvo con Alejandro, no es de esos modales. Pero le resultó indignante mi planteamiento, porque efectivamente socavaba dos de las cuestiones que supuestamente Dios debe de tener y por el cual se le adora: el que sea omnipotente y el que sea bueno. Y por supuesto me he encontrado con argumentos a propósito de que nos dio libre albedrío y si hay mal en el mundo no es por su culpa, es porque nosotros, como dice Santo Tomás, al desplegar un acto, como no lo terminamos de completar, lo que en el acto queda de potencia, lo que todavía no se alcanza a realizar, lo que queda de no ser, eso es el mal. El mal es la ausencia de la plenitud del acto. Y me parece muy bien, pero ¿no creen ustedes que ya hay bastante historia desenvuelta como para poder empezar a encontrar algunas de las razones por las que ha habido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra? Porque evidentemente la obra de Dios no es perfecta en este instante, pero insisto que ya ha habido un despliegue suficiente como para que se empezaran a ver las consecuencias de por qué las atrocidades que han pasado, que terminarán por embonar en un universo perfecto en el final de los tiempos cuando todo se cumpla. Mi cuestionamiento pues va por el lado de por qué Dios no se hace presente. Se hace presente, por supuesto, habla en el nacimiento, habla en la primavera, habla en la lluvia, pero por cada vez que habla, calla 100 veces y parece que está de espaldas a nosotros y estamos abandonados en este mundo sin que haya nadie que intervenga para poner en su lugar a todos los canallas que conocemos. Esta pregunta se la formularon los judíos en los campos de concentración nazi: ¿dónde está Dios? Y nos la formulamos cada uno de nosotros cuando estamos en un momento de crisis, que no nos lo merecemos, o cuando vemos la injusticia irreparable y la impunidad de todos los asesinos y malditos, la impunidad ante Dios. La impunidad ante nosotros la entiendo, pero la impunidad de Dios como una indiferencia frente a nosotros me da la impresión de que es un silencio que solamente se llena con la fe. Me encanta, Alejandro, que tú sí lo escuches y hagas mucho por tratar de remediar ese silencio, pero justamente en tu misión pastoral, en tu compromiso social, lo que yo veo es algo más
que ayúdate que yo te ayudaré. Simplemente un ayúdate porque ahí estás solo. Qué hermoso, qué bueno que podamos plantearnos todas las dudas, porque somos humanos. Qué bueno que las planteemos, sobre todo cuando tenemos buena voluntad. Yo también he tenido a veces en el pasado muchas dudas, ahora ya no las tengo, pero tuve dudas. Decía, ¿por qué si Dios es tan fuerte, tan poderoso, por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta ceguera? Y fíjense, me costó trabajo entender que el misterio no es Dios, sino somos nosotros, nosotras. Los seres humanos somos el misterio y nuestra relación con Dios otro misterio. Me explico. Dios nos hizo sin tener ninguna necesidad. Es al menos lo que nos dice la Biblia. Nos hizo porque quiso, porque nos quiso compartir el ser, nos quiso compartir la vida, nos hizo por amor. Punto. Nunca lo vamos a entender. Pero viene el primer misterio, el segundo misterio. Nos hizo libres. Fíjense, lo que estoy diciendo es una palabrota. Nos hizo libres. Realmente somos libres. Y esta es una limitación para Él, porque Dios con todo su poder no puede nada contra nuestra libertad. Nada. ¿Esto lo entendemos? Es durísimo, porque Él no puede pasar encima de la libertad de un victimario, no puede pasar por encima de un perpetrador contra un inocente, no puede. Este es el gran misterio que yo veo en la relación y la gran responsabilidad que tenemos nosotras y nosotros. Somos un mundo de ciegos con diferentes cegueras en diferentes procesos. Estamos aprendiendo, toda es una humanidad que está aprendiendo. Un día te voy a contar, y lo voy a contar. Yo estaba por ahí en las montañas de la Mixteca Alta en Oaxaca y eran unas caminatas durísimas de salir de las 7 de la mañana y llegar a las 3 de la tarde a un lugar. A veces no ver ningún ser humano, algún animal todavía, pero un silencio hermosísimo. Había sed y a veces llegaba uno casi desmayándose. Y bajando de la cabecera parroquial, varias horas al río Mixteco, ahí se me ocurrió algo, ¿sí? Me vino a la mente algo. Y me vi de repente como en una sombra con una hojarasca muy hermosa, ¿verdad? Una fronda, como si estuviera un techito en medio del sol, pero un techo en la sombra. Y abajo vi un manantial precioso. Podía ver cómo estaban saliendo los borbotones de agua transparente y pude ver el fondo lindísimo, limpio. Estaba yo viendo aquello y disfrutando esa frescura, cuando de repente alguien, todo esto en mi imaginación, en mi mente, alguien se mete, yo no sé si con guaraches, con zapatos o con tenis, no lo sé, pero se metió alguien y empezó a dar unas pisotadas en ese manantial. Me quedé impresionado viendo aquello y vi cómo se revolvió inmediatamente todo ese manantial. Esa persona, quien quiera que haya sido, ese alguien, salió, pero dejó todo revuelto. Me quedé impactadísimo por eso que había visto. Me quedé viendo y de repente empezaron a salir de abajo
unos borbotones pequeños, pero de agua limpia. Y empecé a ver cómo se mezclaba esos hilos de agua limpia con el lodo que se había revolcado. Y ahí terminó todo. No pude ver cómo terminó aquello, pero para mí fue suficiente. ¿Yo saben cómo lo interpreté? Fue la creación. Dios nos hizo bien, pero nosotros, porque además cada rato nos está machacando la Biblia, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, hizo todo y vio el hombre y vio que era bueno. O sea, Él no hace porquerías. Pero de repente, nosotros con nuestra decisión equivocada, nuestro libertinaje, no libertad, el mal uso de la libertad, hicimos toda esa descomposición y ese destrozo. Y yo creo, en esa interpretación que di, que yo no pude ver cómo terminaba de purificarse eso, porque yo estoy dentro de ese proceso de la historia de la humanidad. Solo Él va a ver eso, pero nosotros nos toca ver ese mundo de visiones, de concepciones, ese mundo de morales, de éticas, ese mundo de relaciones, ese mundo misterioso que somos nosotros. Y yo digo, el padre vio cómo íbamos a matar a su hijo. No hay nadie más inocente que él. Él no hizo nunca nada más que luchar por los pobres, por la justicia, integrar a las mujeres, soñando como buen joven en un mundo maravilloso que llamó Reino de Dios. Era su utopía. Pero nadie pudo evitar eso. Él mismo nos dice, el Evangelio, que cuando está en el huerto de los olivos, sus discípulos, discípulas también, estaban descansando, estaban dormidos, y él estaba sudando gotas de sangre, porque era una angustia tremenda la que sentía. Y él le dijo, de plano le dijo a su padre, acuérdense que estamos hablando de la humanidad de Jesús. Cristo es Dios, sí, para mí sí, es hombre, pero durante su vida terrena nunca usó sus poderes de Dios. Actuó en todo como cualquier hombre. Nació ignorante, se cansó, se equivocó como todos, etc. Y le dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquel padre se cayó. Aquel padre se cayó. Y todavía en la cruz Jesús esperaba que de un momento a otro tal vez el Padre de alguna manera lo salvaba. Y le dijo, Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué me has abandonado? Se lo dijo en la cruz. Y aquel padre se cayó. Finalmente dice Jesús, bueno, ni modo, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Nadie pudo evitar ese homicidio, además masivo, violento, injusto, del Hijo de Dios. Dios no quiere el mal, no hubiera querido para su Hijo ese mal, pero tampoco para ninguna persona que pueda sufrir en este mundo. Dios está en contra de los feminicidios, en contra del empobrecimiento, de toda opresión, de toda represión, de todos los males que estamos padeciendo en México, como las 7 plagas de Egipto. No las quiere Dios. Eso va totalmente en contra de su voluntad. Lo que quiero decirles es que Dios es inocente, pero nosotros somos responsables. Culpables, ¿quién sabe? Decía Jesús, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, culpables, ¿quién sabe? Responsables, sí. Es preciosa la anécdota que nos has contado de este ojo de agua que de pronto se enturbia y al que seguramente si hubieras quedadote un par de horas más habrías vuelto a ver bien. Pero eres mortal igual que yo
y no tenemos tiempo para esperar a que la obra de Dios llegue a su culminación. Nosotros tenemos una conciencia del aquí y el ahora porque somos seres mortales, pero lo que nos han enseñado los padres de la Iglesia, los teólogos, es que Dios es eterno y es infinito y es omnisciente y es omnisapiente y es omnibueno. De hecho, para Él toda la historia de la humanidad ya ha sucedido. No está esperando para enterarse qué decisión voy a tomar yo mañana. En su omnisciencia sabe todo mi futuro y mi destino y el destino de todos nosotros. Como quien dice, ya vio toda la película. Si lo sabía antes de crearnos, porque efectivamente, como dice bien Alejandro, no le hacemos falta a Dios. Dios, justamente por ser un ser perfecto, no necesita de nada, solamente los seres imperfectos necesitamos de cosas. Y nos creó, como bien dice Alejandro también, por una especie de exceso de amor en un acto gratuito, en un acto de gracia. Y estamos aquí graciosamente puestos, pero cuando Dios tomó esta decisión, porque no existimos desde siempre, tuvo que haberla tomado alguna vez, ya sabía también todas sus consecuencias, ya sabía todo lo que iba a pasar y lo permitió al darnos realidad. O sea, en el acto de creación vienen lo mismo los buenos que los malos y a todos los tolera. Hay ahí una cuestión que a mí no termina de entrarme en la cabeza, porque resulta irreconciliable la libertad que yo tengo con la omnisciencia. Si yo estoy previsto, es porque de alguna forma tengo una lógica de desenvolvimiento que es la que me va a llevar a cumplir fatalmente lo que hago. No es que Dios intervenga, me empuje o que Él sea el culpable, pero sí, al sacarme de su entendimiento, cuando era una mera idea de Dios, cuando era un ser subsistente y darme la existencia, ponerme en este mundo, permitió con este gesto de creación que todo lo que tenía que pasar, pasara. O sea que estamos, por haber sido ya quienes somos, los que estamos condenados a estar condenados y los que están salvados a estar salvados, como ya todo se sabe para Él. Me parece inútil, habría mejor de una vez expulgado a los buenos, a los que sí se iban a salvar, y no habernos traído a este sainete en el que, no yo que me le he pasado bien muchas veces, y seguramente ustedes que se le han pasado bien alguna vez también, pero ¿qué pasa con aquellos que solamente vinieron a sufrir, a pasar por el ducto vaginal para salir a un mundo que los mata? ¿Qué pasa con los que no tienen la oportunidad por las taras genéticas de una anemia terrible? ¿Qué pasa con los africanos que eran metidos en los sótanos de los barcos para traerlos acá como esclavos? ¿Qué pasa con la gente que se muere siendo niña? ¿Qué pasa con los niños que se mueren de cáncer? ¿Qué pasa con esto? ¿Para qué? Yo no termino de conciliar esta idea, ni con un Dios omnisciente, ni con un Dios bondadoso. Parece que estuviéramos aquí de verdad arrojados al mundo y cada quien a su suerte. Y leo la historia y lo que encuentro es el manifiesto patente de la ley que sí está impresa en la naturaleza, que es el pez grande se come al chico. Y esto lo tengo documentado desde el diálogo de Protágoras, en donde Platón se queja de que siempre el poderoso se sale con la suya. Yo pensé que solamente sucedía en México, pero me vengo a enterar de que a través de toda la historia las cosas han estado siempre así. Y, por supuesto, me parece maravillosa una religión practicada como la practica Alejandro. Me recuerda una parábola maravillosa de Albert Camus, un cura que un día por fin Dios le dice, vamos a encontrarnos, y lo cita al amanecer en la punta de un cerro.
Este cura no duerme durante toda la noche, está esperando ávido que sea la hora oportuna para salir, llegar con tiempo, esperar la cita con Dios, y cuando va en el camino se encuentra con un hombre y una mujer a los que la carreta que los transportaba se le ha caído una rueda. Ella viene parturienta y le piden ayuda, y el padre se detiene, monta la rueda con el hombre, la carreta sigue su camino, y el cura se da cuenta de que se le está haciendo tarde, corre, y por más que corre, llega tarde a la cita con Dios. Y cuando viene bajando, se viene lamentando de que su oportunidad, su maravillosa oportunidad, la ha perdido. Pero cuando va a mitad del camino se da cuenta que sí llegó a tiempo, porque la cita con Dios es la cita donde está un hombre que nos necesita. Ese planteamiento a mí me parece maravilloso de la religión católica y de cualquier religión que tome al hombre como fin, pero lo que sí no puedo tragarme es esta idea de un Dios perfecto que ve por mí, que nos hizo para algo, si ya se lo sabe todo, porque si lo pienso racionalmente, y lo sugería de alguna forma, Alejandro, quiero no poner palabras en tu boca, pero me dio la impresión que había un planteamiento parecido al que hace Giovanni Papini en El Diablo. La verdadera razón por la que hay que amar a Dios es porque es un fracasado. Fracasa con su mejor creación, que es el arcángel Luzbel, lo traiciona, y luego fracasa con su mejor creación en el paraíso, que somos nosotros, y lo traicionamos. Este Dios al que no le salen bien las cosas es amable justamente porque debemos tenerle compasión, dice Papini. Pero este Dios tan poderoso que creó el universo me resulta incompatible con un Dios del cual tenga que compadecerme, y un Dios que se sienta tan afligido como yo por las desgracias que pasan en este mundo. Es algo así, y perdonen el mal chiste, como cuando Fox, teniendo el poder, dijo: ¿por qué a mí? Voy a tratar de explicarlo, de explicar de esta manera. Sí somos libres y Dios sí sabe lo que vamos a hacer, pero no decide por nosotros. Voy a explicarlo de esta manera. El tiempo y el espacio son dos categorías existenciales que nos enmarcan y que sí nos determinan. El tiempo y el espacio. Eso hace la historia. El cruce de estos dos factores hace nuestra historia. Siempre estamos en un lugar y a una hora. Esto, tiempo y espacio, se hace el tiempo con una sucesión de movimientos. Hay muchos movimientos, pero por lo pronto de rotación, 24 horas, traslación, los 365 días del año. ¿Sí? Van haciendo nuestro tiempo. Y el lugar que ocupemos, bueno, eso es exactamente las dos coordenadas, las dos categorías que nos enmarcan. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense, el tiempo y el espacio son criaturas de Dios. Ellos están contenidos por Dios. Dios es el continente, algo así. ¿Sí? Dios no está dentro del tiempo y dentro del espacio. Él creó el tiempo y el espacio, está fuera de él. Por eso Él puede ver en un solo instante lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Él sabe perfectamente en un solo instante lo que va a suceder, pero Él sabe lo que decidimos, pero no decide por nosotros. Esa decisión es nuestra,
Por supuesto que Dios sabe el fin de la historia, pero Él no ha decidido por nosotros. Esta es una responsabilidad que tiene cada una de nosotros, cada una de nosotras. Por supuesto que Dios no está de acuerdo con la violencia, no está de acuerdo con la muerte que sembramos, con la corrupción, con tanto dolor que nosotros sabemos sembrar. No somos determinados, no nos determina, no estamos destinados. La predestinación no existe más que el camino libre que cada una y que cada uno de nosotros quiera decidir dentro de ese tiempo y de ese espacio. Porque en este mundo todo tiene una causa y un efecto, un antes y un después. El hecho de que Dios lo conozca no quiere decir que Él lo haya decidido por nosotros. Porque si existiera ese Dios que nos trajo como marionetas, que nos trajo como títeres, como muñecos, como máquinas programadas, yo no querría saber nada de Él. Para mí lo más grande que hay en la vida, para mí, es la libertad. Y es tan importante que yo no podría vivir sin ella. Pero les puedo asegurar, y de hecho ya lo he vivido, que puedo ser libre aunque esté en la cárcel. Se puede ser libre. Esto hay que entenderlo muy bien, porque también la visión que nos da Él y que nos da la vida de Jesús es que nosotras y nosotros como humanidad estamos en proceso. Yo les acabo de decir de otra manera, esta es la Pascua de la humanidad. Este es el gran movimiento pascual de pasar de todo lo que descompusimos a lo que vamos a ir componiendo con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo. Algún día, no muy lejano, no lo vamos a ver nosotros, ya no vamos a ver a esos magnates ciegos, discapacitados para vivir sanamente, equilibradamente, ya no los vamos a ver, porque para entonces ya será una necedad, una imprudencia vivir para acumular cosas que nunca te vas a llevar, a costa de quemar la única vida que tú tienes. O ya para entonces tendremos una cultura más avanzada en los derechos humanos, que no la tenemos. Ese Dios nos va a ir educando. Yo me quiero regresar 2000 años a una escena increíble, impresionante de Jesús de Nazaret. Este joven se desesperaba con sus discípulos y discípulas, menos tengo que decirlo, menos se desesperaba con las discípulas que con los discípulos. Los discípulos eran muy tapaditos, de verdad, tapaditos. Y un día que trataba de explicarles precisamente lo que era el reino de Dios, que era su proyecto, su propuesta, su utopía, vio que no le entendían nada. Y él dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar el Espíritu Santo y Él les va a ir enseñando, entiéndase, en el tiempo y en el espacio, todo lo que yo les he mandado y que ustedes ahorita no lo pudieron entender. Me queda claro que nosotras y nosotros estamos en ese tiempo y en ese espacio y somos gente que está aprendiendo. Yo no creo que el mundo sea de buenos y malos, yo rechazo eso, porque no hay buenos y no hay malos. Hay personas ciegas, más ciegas y menos ciegas. Todos tenemos bondad y tenemos maldad. La persona más canija que se puedan imaginar también tiene actos de santidad, también tiene destellos de santidad. Y la persona más santa también la riega, porque perfecto nadie, solamente Dios, porque no le falta nada. Si me permite, mi querido amigo y mis amigos y amigas que me escuchan, yo me siento muy orgulloso de decirles que ante un Dios maravilloso, bondadoso como el que nos describe Jesús, nosotras y nosotros somos indigentes,
somos indigentes de su amor, indigentes de todo, del cariño de los demás, indigentes de su compañía, indigentes del pan de cada día, indigentes de todo lo que necesitamos para poder ser quienes somos. Pues, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Paco, por habernos permitido tener este diálogo en el que se pudieron expresar libremente opiniones tan contrarias y finalmente complementarias en un punto. En el más acá estamos totalmente de acuerdo, Alejandro. En el más allá, padre Solalinde, no. Muchísimas gracias. Qué bien, ¿no?